Entre 1632 y 1656, en los Países Bajos vivió el Urano disruptivo de una época, un hombre que se atrevió a pensar en el siglo de oro holandés. Vio la luz por vez primera en Ámsterdam, en un hogar judío sefaradí, en pleno siglo XVII, un 24 de noviembre de 1632. Un sagitariano que sería denostado y maldecido apasionadamente por su comunidad, porque Júpiter, el rey del Olimpo, la máxima autoridad del panteón de los dioses, el regente de su signo, le ofreció la información más devastadora para la época en relación con la idea de Dios. Y él, en lugar de aprenderla, elaborarla secretamente, silenciosamente, la gritó a los cuatro vientos. Pero para un joven acostumbrado a tutearse con la muerte desde muy temprano, ¿qué podía importarle? Al que ya está en el infierno, no le asustan con diablos. Estaba acostumbrado a las pérdidas. A sus 6 años murió Ana Débora, su madre, y su padre Miguel partió al otro mundo cuando contaba con 22 años. En el interín también perdió a sus hermanos. ¿Cómo acallas a un hombre que ya fue acreedor a todas las penas provistas por la desintegración de su familia? ¿Quién más versado en la naturaleza del hombre que aquel que ya ha transitado ese dolor? Su nombre, Baruch Spinoza. Baruch significa bendito en hebreo. Vaya dicotomía, su nombre con su vida, que de bendita no tuvo nada. Posiblemente eso le hizo ver la existencia como todo o nada. Cuando niño, guiado por sus maestros, analizó el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, o sea, la Biblia hebrea, que los judíos llaman Torá, tomando contacto con los fundamentos de la fe judía. Y también el Talmud, que es un libro rabínico con vasta recopilación de interpretaciones de la ley, la ética y la teología como guía diaria para los creyentes. Franciscus van den Enden, su maestro, ex jesuita liberal, le enseñó latín, ciencias y cómo sacar los pies del plato. Le inyectó la duda metódica como fuente de conocimiento, la misma que puso a René Descartes como iniciador de la filosofía que luego denominamos cartesiana en su honor, cuyo método era nada menos que el uso de la razón. Herejía superlativa y descomunal atrevimiento, hasta hoy. Y el adolescente, emulando a René, repitió: pienso, luego existo. Y se atrevió a pretender acceder a la etérea vestimenta del Altísimo, escalando de sus pliegues, montado en la lógica. Pero como el buen alumno que supera al maestro, mientras ascendía a esas alturas, ya no aceptó la división que sostenía su filósofo guía. Estudió a otros pensadores, pero en conclusión, su pensamiento personal se enfrentaba con la posición religiosa imperante, porque este muchacho dudaba de todo, hasta de la veracidad de las escrituras. Juro que pagaría hasta lo que no tengo por asistir a una charla con Spinoza y el actual disruptivo traductor de la Biblia, señor Biglino. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de sus posturas interrogantes y analíticas? A los 23 años lo excomulgaron, pero no fue por cualquier cosa. Las autoridades eclesiásticas lo hicieron por abominables herejías y actos monstruosos, y recomendaba que se lo maldijera de noche y de día. Pero él no se arrodilló ni pidió perdón. Sostuvo sus ideas igual que Galileo Galilei, que defendía el heliocentrismo, que teorizaba que todo giraba alrededor del Sol, y por ello fue condenado por la Iglesia, que solo aceptaba el geocentrismo impuesto por Ptolomeo, que decía que todo giraba alrededor de la Tierra. Dos trincheras. Bueno, el hecho es que la Iglesia, 359 años después, en el siglo pasado, le pidió perdón a Galilei, lo que me dio un gran consuelo, porque evidenció que esa institución cree que existe vida después de la muerte. Galileo, ¿le perdonás? Volviendo a Spinoza, cuando el rabinato de Ámsterdam lo sacó de la comunidad, tuvo que irse a vivir a otro lado,
y recaló finalmente en La Haya, donde murió a los 44 años. Qué lástima. Si hubiera vivido un poco más, tal vez hoy veríamos mejor, ¿no le parece? En ese interín, él desarrolló las bases de su filosofía personal, que luego escribiría bajo el nombre de Benedictus, ya que en Ámsterdam dejó el bendito Baruch, que le había sido bastante adverso. Desde el amanecer de la raza, siempre hubo dos trincheras. En una de ellas, los señores administradores de la voz de Dios, y en la otra, los dominados voluntariamente por las instrucciones de esos intermediarios. Pero en las dos trincheras, la razón de su existir siempre es el miedo. Y el medio siempre ha quedado vacío, a mi entender, no por falta de argumentos, sino porque no había suficiente valor para sostenerlo. Y al que duda, siempre se lo considera traicionero. Por lo tanto, si quieres gobernar, has de imponer el silencio. Y en el silencio personal de la noche oscura del alma, el humano no se percata de cuáles son los verdaderos milagros. La salida del sol en la mañana, la conciencia, el funcionamiento de tu cuerpo, tu perro que te mira, las plantas que crecen. No eventos que rompen las reglas de la creación, sino la consistencia de las mismas. Spinoza sostenía que ese silencio es una invitación a dejar de ser una criatura esperando instrucciones. Pensar es terriblemente agotador y decidir ni les cuento. Es más fácil aceptar que Dios escribió lo que tenemos que hacer. Nos indican cuál es el enemigo al que debemos temer y terminamos amando los barrotes detrás de los que nos guarecemos. ¿Y si nos atrevemos a pensar cuando Dios guarda silencio? No y no. Caeríamos en el vértigo de la libertad absoluta. Aunque tal vez evitaríamos guerras santas crueles, sacrificios innecesarios, odio por doquier y muertes justificadas en nombre del Creador. El hombre se niega a aceptar que la voz de Dios en manos de los hombres ha sido y es el arma más letal de todos los tiempos. Y esa sumisión intelectual, consintiendo las instrucciones, para evitar después de muertos un futuro espiritual eterno, terrible, con el que nos amenazan, es la llave de la dominación religiosa. Pobre Baruch, ser denostado por siempre solo por pensar que la moral nace de comprender que tu interlocutor sufre como tú y que debe haber un acuerdo racional para no destruirnos los unos a los otros, y que no es necesario un mandamiento divino para que exista como decreto celestial. Muchas veces nos muestran imágenes publicitarias que en realidad son propagandas, donde una persona impecablemente vestida nos dice que si compramos determinada cosa, alcanzamos la fórmula de la felicidad y el éxito. O si algo pertenece a una marca que nos indican, es la mejor. Y lo repiten tantas veces hasta que tu inconsciente acepta el eslogan como verdad. Y hacer tal compra te da tranquilidad. Después de todo, te lo dicen en un medio respetable, o alguien con trayectoria, con una dialéctica convincente, o tal vez alguien vestido con atuendo religioso. En fin, por eso la publicidad se dirige mayormente a los niños, que enloquecen a los padres por el producto promovido, y ni que hablar toda la cinematografía en la que muestran que los niños son siempre más inteligentes que sus mayores. El mecanismo de control es muy evidente. Diseño teológico preciso. Los niños son mejores. Sé como un niño. No pienses. Obedece. Esto era lo que nos advertía Baruch Spinoza, un hereje maldito que solo le daba crédito a su razón. Pero los chimentos y las palabras son como las plumas, vuelan, vuelan, algunas se caen y alguien se la apropia. Tanto que pasados los siglos, un hombre en otro tiempo, en otro lugar, dijo: yo creo en el Dios de Spinoza. Posiblemente sería otro hereje adorador de la razón. Sí, se llamaba Albert Einstein. Frases de Baruch Spinoza. Si quieres que el presente sea diferente del pasado, estudia el pasado. No importa cuán fino lo cortes, siempre habrá dos lados. Y la paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de ánimo, una disposición de benevolencia, confianza y justicia. Quien les habla, Sara Levy. Edición Valeria Andrea Picone. Música Somewhere in Time.